2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a leer una vez más, versículo 4 al 6. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta porción de la Biblia nos está diciendo de que ninguna persona tiene la habilidad de cumplir con todos los estándares de Dios en su propia fuerza o en su propia capacidad. Voy a repetir eso. Ninguna persona tiene la capacidad o la habilidad de cumplir con todos los estándares de Dios en su propia fuerza, en su propia capacidad. Versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. La palabra competentes, en otra versión dice no que seamos suficientes. Y otra versión dice no que tengamos la capacidad. Nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Y Dios lo diseñó de tal manera que nosotros nos demos cuenta de que no somos suficientes en nosotros mismos para cumplir con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. La competencia o la suficiencia únicamente viene de Dios. Dios muchas veces permite que nosotros hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas para que nos demos cuenta de que somos limitados. Pero también allí podemos ver el orgullo que se manifiesta en nosotros cuando no miramos cumplidas las cosas que queremos nosotros ver cumplidas. Entonces, esa experiencia de darnos cuenta que somos limitados también tiene que despertar en nosotros una conciencia de que seamos dependientes de Dios en todas las cosas, que podamos depender de Él, porque la competencia o la suficiencia del ser humano es muy limitada. Necesitamos a Dios para poder cumplir, para poder lograr, para poder alcanzar. Eso es muy, muy importante. Cuando Dios participa en nuestra vida con su fuerza, nosotros tenemos fuerza o tenemos debilidad, pero cuando Él viene con su fuerza y choca con la fuerza nuestra, se repelen. O sea, Dios no puede operar en nosotros cuando somos fuertes o cuando somos suficientes, autosuficientes. Dios espera que nosotros seamos débiles, o sea, que estemos conscientes de que somos débiles, porque entonces cuando estamos conscientes que somos débiles y viene su fuerza, es como un imán. Usted pone positivo y positivo, se repelen. Entonces fuerza y fuerza chocan. Pero cuando yo estoy consciente que soy débil, entonces la fuerza de Él ahora se imparte sobre mi vida. Yo puedo recibir ese poder que me capacita, que me habilita, llamado la gracia de Dios. Y eso está muy claro en el libro de 2 Corintios capítulo 12, el versículo 9
Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Y en el mismo versículo Pablo dice, yo entonces voy a gloriarme más en mis debilidades, ¿verdad? Para que ese poder sea perfeccionado en él. Entonces, Dios no espera que nosotros manifestemos poder, suficiencia. No somos suficientes. La palabra suficiente es lograr algo sin decepcionar a nadie, y nosotros no tenemos ese nivel de lograr las cosas sin decepcionar a nadie. Siempre vamos a decepcionar aún a nosotros mismos, porque no tenemos suficiencia. La única suficiencia que vamos a encontrar es en Dios, es en el Señor. Y hay un conflicto en nosotros porque mientras que crecimos en un mundo muy competitivo desde pequeños, el sistema de este mundo siempre trata de realzar las fortalezas, los talentos, los dones. Vos podés, vos lo vas a lograr. Entonces, el mundo es un sistema que exhibe la fortaleza, y el mundo premia la fortaleza, premia el don, premia el talento, y entre más talento, entre más don, más premio. Pero en el sistema de Dios es todo lo contrario. Dios premia el que nosotros estemos conscientes que somos débiles. Y entre más conscientes estamos, entre más insuficientes sabemos que somos, Dios nos exalta más todavía. Es totalmente opuesto, porque el sistema del mundo es todo el mundo lucha por ser más, mientras que en Dios Él nos lleva a ser menos, ¿verdad? Porque el que se humilla entonces es exaltado. Es una batalla fuerte, es una batalla fuerte. Así que cuando estamos conscientes de que nosotros somos muy limitados, tenemos dos opciones. Una es seguir con el orgullo, frustrados, o podemos humillarnos, reconocer que Él es Dios, que Él es la fuente y que en Él yo soy suficiente. Entonces, ese es el ministerio poderoso que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. La palabra espíritu aquí en el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de su nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Busqué en muchas otras versiones y está con E mayúscula, solo Reina Valera lo tiene con E minúscula. E mayúscula significa el Espíritu Santo, y lo cierto es que se refiere al Espíritu Santo porque el que vivifica es el Espíritu Santo. El que nos va a habilitar para ser competentes, para ser suficientes, va a ser el Espíritu Santo. Bien, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino en un sometimiento total al Padre, y Él rehusó hacer hazañas y proezas en sí mismo. De hecho, Jesús se despojó de su deidad para hacerse hombre. Y mientras que Él era 100% Dios, era 100% hombre, Él se despojó de su poder. Se hizo hombre y se dio cuenta que tenía las mismas debilidades que todos nosotros tenemos. Y Cristo fue sujeto a todo tipo de tentación, con la diferencia que Él nunca pecó. Creo que es 4:15 de Hebreos. Pongámoslo a ver. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús sabía de que tenía debilidades, Él estaba consciente de eso, y lo que hizo fue abrazar al Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu Santo. No operó en el poder de Él como Dios, porque se despojó de eso, pero vino a operar en el poder del Espíritu Santo.
De hecho, Cristo Jesús se proclamó incompetente. Pastor, deme Biblia para eso. Vámonos a Juan capítulo 5, versículo 30. Miren lo que dice solo la primera parte del texto. Jesús hablando: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús está diciendo: yo en mí mismo soy incompetente. Y no hizo nada por él mismo, sino que todo lo que hizo fue en la guianza, en la dirección, en la instrucción del Espíritu Santo de Dios, en el poder del Espíritu Santo. El único Jesús que yo conozco es Jesús en el poder del Espíritu Santo. Un Jesús poderoso. Fue tan poderoso lo que Él hizo porque Él abraza al Espíritu Santo. Dice que vino sobre Él, reposó sobre Él, permaneció en Él el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto y luego regresa en el poder ¿de qué? Del Espíritu. Llega a Nazaret, abre en Isaías capítulo 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y habla de todos los señales, milagros y todo lo que Él iba a hacer en la tierra. Todo tenía que ver con el Espíritu Santo, porque Él en sí mismo no era competente. Y este es el modelo que Él estableció para nosotros. Primera de Juan 2:6 dice que si decimos, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como dice el texto. El que dice que permanece en Él debe andar como Jesús anduvo. O sea, Él vino a ser un modelo para nosotros. ¿Cómo operó Jesús? En el poder del Espíritu Santo. Él nos enseñó a vivir de esa manera. Y fue tan poderoso lo que Jesús hizo, que los fariseos, los saduceos, todos los hombres de ese entonces miraban lo sobrenatural y sabían de que no era algo normal, natural, humano lo que estaba haciendo. Sabían que era un poder superior operando en Jesús. Como tenían celo de Jesús, lo más fácil era atribuírselo a Belcebú. Pero ellos sabían de que Jesús estaba operando en un poder superior. O sea, en ese entonces nadie sacaba demonios. Y si querían de repente sacar un demonio, apedreaban a la persona, se moría y el demonio salía entonces, pero el cliente quedaba y el demonio se iba para otra persona. Nadie podía separar un demonio. Y viene Jesús y le dice: te ordeno que salgas ahora. Sale, y miraban eso y decían: ¿cómo es posible? Hablaba Jesús y decían: ¿qué sabiduría es esta? ¿Qué autoridad es esta con la que está hablando este hombre? Estaban admirados de la potencia, del poder superior que operaba en Cristo Jesús. Los mismos discípulos decían: ¿qué hombre es este que hasta los vientos le obedecen? Una cosa impresionante. Pero la clave, esta es una llave, y tome nota de eso. 5:30 de Juan: no puedo hacer nada por mí mismo. Esa es una llave. Si usted quiere que el Espíritu Santo opere con potencia en usted, necesita reconocer que usted en sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Somos incompetentes. Somos insuficientes. No podemos. Entonces Jesús ahora tiene que enseñar a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Pero no comenzó el ministerio enseñando del Espíritu Santo, sino que Él comienza con las bienaventuranzas, los principios del reino, cómo hay que vivir, sana, libera, hace muchas cosas. Y hasta allá por el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Juan, Él comienza a mencionar al Paracleto. ¿Por qué esperó tanto Jesús para hablar acerca del ayudador, del consolador, del que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué espera hasta ese entonces? Pues la situación es que
Entre los discípulos la cosa estaba bastante tensa, estaban bastante sensibles ellos y estaban en un punto de darse cuenta de que no eran suficientes en ellos mismos. Ya tenían que esconderse para predicar, ya no hacían públicamente porque andaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Les decía Jesús, tengo que padecer. No, Jesús, no vayas a padecer. Pedro, después tengo que irme. ¿Y a dónde vas, Señor? No conocemos el camino, voy al Padre. O sea, estaban en un punto de debilidad. Tenían que estar en ese punto para entender que ahí es donde el Espíritu Santo puede operar. Él opera donde hay una necesidad. Él opera. Es como Jesús. Miraba una insuficiencia. Bartimeo, Jesús, hijo de David. Miraba una insuficiencia y respondía. La mujer de flujo, una insuficiencia y poder fluía. Así opera el Espíritu Santo. De hecho, estaba operando a través de Jesús. Donde hay una debilidad, donde hay una insuficiencia en nosotros, entonces Dios puede operar. No es cuando somos suficientes y cuando somos fuertes. Ahí choca el orgullo nuestro con el poder de Dios. Dios no puede operar de esa forma. Entonces Él les habla ahora del Paracleto. Les habla del Espíritu Santo. Quiero que miremos en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu? Cuando somos débiles. Y es que algunos son débiles y otros fuertes. No, todos somos débiles. La cosa es cuando reconocemos que somos débiles. Porque todos somos insuficientes aquí. El problema es que creemos que podemos. Yo lo voy a hacer, hermano, yo puedo. A mí póngame, porque creemos que somos suficientes, pero no somos suficientes. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es otra llave. Cada vez que manifestamos que no podemos, tenemos que llegar al punto de decir, si Dios no me ayuda, yo no puedo. Si Dios no interviene, yo no puedo. Si Dios no hace, yo no. Tenemos que entrar en esa mentalidad de entender de que nosotros en nosotros mismos no podemos. Él nos va a ayudar en nuestra ¿qué? Debilidad. Cuando somos débiles, entonces ahí calificamos para que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros. ¿Alguien está conmigo esta mañana? O sea, dejemos a un lado ese orgullo. Yo le llamo ese maldito orgullo que sí nos mete en problemas. Necesitamos dejar a un lado. Yo no sé por qué Dios no me contesta, no sé por qué el Espíritu Santo no interviene, no me ayuda, porque todavía somos muy autosuficientes, porque todavía la podemos nosotros. Él no se va a meter allí. Todo lo que nosotros hagamos sin el Espíritu Santo va a ser frustrante. En todo lo que pongamos carne por brazo, eso no va a prevalecer. No va a prevalecer. Detrás de todo hombre y mujer de Dios que hicieron proezas y que hicieron cosas grandes, está el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Detrás de los hombres que hicieron cosas tremendas, el Espíritu Santo estaba operando allí. Pero eran personas que entendían que no podían en sí mismos, sino que eran débiles. Por esa razón, Nicodemo le dice a Jesús, Juan capítulo 3, versículo 2, dice, tú no puedes hacer nada si Dios no está contigo. No puedes hacer estas cosas si Dios no está contigo. Estoy parafraseándolo.
porque entendía que lo que Jesús hacía era superior. Lo que él hacía es porque Dios estaba allí, no porque el hombre puede. Una cosa es el hombre en su habilidad y otra cosa es el hombre en la unción de Dios. Hay una diferencia muy grande. Y Dios quiere trazar una línea clara para que entendamos que en nuestra habilidad somos acá, pero en Él, en la unción, en el respaldo, en el poder de Dios, nosotros somos mucho más grandes, porque es una potencia superior, es un ámbito mucho más grande, mucho más alto, que muchos no estamos aprovechando en nuestra vida, porque todo lo podemos. Yo lo voy a hacer. Vamos acá, vamos, hagamos acá, hagamos, todo lo podemos. Dejamos a un lado al Espíritu Santo. Tenemos que entender que sin Él no podemos. Y mire qué tan hermoso es que Dios escoge las personas menos calificadas para hacer la obra. ¿Para qué? Para glorificarse Él. Los hombres que Él escoge o son pobres, o son rechazados, o son personas con trasfondos difíciles, o son personas que tienen limitaciones. Dios escoge la persona que menos califica. ¿Para qué? Para glorificarse Él mismo. Miremos en 1 Corintios capítulo 1 para ejemplificar, para establecer base lo que acabo de decir. El 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Cuando dice no sois muchos sabios, se refiere ante el mundo ustedes no son sabios. Ante el mundo ustedes no son poderosos. Ante el mundo ustedes no son nobles. Y dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo que el mundo estima como necio, lo que está desechado, lo que no califica, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios. Y lo débil del mundo, o sea, lo que el mundo considera que es débil, escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte, a lo que se cree que es fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si usted no puede, usted califica. Ay, no, es que yo no puedo, es que no. Usted califica entonces, porque Dios se quiere glorificar en la debilidad suya. O sea, no hay excusa. Okay. Creemos de que Dios usa a los talentosos, a los habilidosos, a los que tienen experiencia, a los que saben. Yo estoy parado aquí, pero usted me hubiera conocido de adolescente y usted dice, ese no es. Yo era tan penoso de adolescente, era extremo. Yo lo he dicho varias veces aquí, pero a mí me daba pena, no sabía ni cómo saludar a la gente. Admiraba a las personas que saludaban, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y yo decía, ¿cómo hacen para decir todas esas cosas? Yo no era, pero una cosa que jamás hubiese soñado, estar parado en un púlpito. Y en los lugares que me he parado, mucho menos. Verdaderamente Dios se glorifica en lo débil del mundo, en lo vil del mundo, en lo menospreciado, en lo que no califica. Miren qué cosa, que Pedro es un pescador, o sea, el tipo es rústico, no tiene educación, y Dios lo manda a los judíos que son estudiados, y Pedro tiene ministerio con los judíos, mientras que Pablo, que es un erudito del Sanedrín, lo manda a los gentiles, no lo manda a los judíos. Porque Dios quiere glorificarse, para que la gloria sea de Él. Y no digamos, mire, es que yo estudié, hermano, y mire que yo tengo, porque esta habilidad, que lo que usted tiene, a Dios no le sirve, ríndaselo a Él.
Me estoy hablando desde el punto de vista de que comenzamos a creernos que por esa habilidad, no, 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 no. Dios más bien nos quiere utilizar en las áreas donde somos débiles nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos habilita. Y todo lo que hagamos sin el Espíritu Santo choca, o sea, cae, no funciona, no avanza, no prevalece, no predomina, porque lo que es de la carne es muerte. Necesitamos al Espíritu Santo, pero Él no va a operar mientras yo creo que soy suficiente. No va a operar, no puede operar. Tenemos que trabajar a la par con el Espíritu Santo. Miren qué cosa. Para leer este libro, yo necesito al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo puedo abrir este libro y mientras que el Espíritu Santo no está operando en mí, este libro tiene rollos adentro que están sellados. Y esos sellos solamente los puede abrir el Espíritu Santo de Dios. O sea, yo necesito dos cosas: abrirlo y desbloquearlo para que venga la revelación. ¿Y cómo es la revelación? No sé si alguna vez usted, ¡wow! ¡Uy! ¿Cuántas veces leí esto y hasta ahorita me cae el 20? Y esa revelación produce un hacer, porque la revelación siempre produce movimiento verdadero, movimiento real en nosotros. Entonces necesito abrirlo y tengo que desbloquearlo. Si usted no lo desbloquea, solo está leyendo un libro de historia nada más. Solo está leyendo un libro que tiene muchos relatos, literario, los salmos, los proverbios. Solo eso está leyendo. Pero cuando el Espíritu Santo está activo, cuando yo participo del ministerio del Espíritu Santo en mi vida, cuando yo honro al Espíritu Santo, ese libro se me abre y ahí viene entonces la revelación. Es peligroso leer ese libro sin el Espíritu Santo, porque los que leen sin el Espíritu Santo, de ahí surgen las sectas, de ahí surgen los conflictos, los pleitos, las divisiones, la separación. Más bien provoca destrucción, porque no captan lo que verdaderamente el Espíritu Santo está dando. La revelación no la tienen. Usted puede leerlo con los ojos naturales, pero necesitamos que se abran nuestros ojos espirituales. Y eso es dejando que el Espíritu Santo opere en mi vida. ¿Cómo? Bueno, dándome cuenta y reconociendo que yo no puedo, que yo no soy nada, que yo no tengo, que yo necesito de Él, que yo no soy suficiente, que no soy competente en mí mismo. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús cuando hablaba, usted imagínese que usted diga algo y que 2000 años después lo que usted dice sigue provocando transformación, sigue provocando rompimiento, sigue provocando liberación y sanidad. Eso es lo que Jesús hizo. Todo lo que Él hablaba era por el Espíritu Santo y trasciende el tiempo y trasciende el espacio. O sea, no hay barrera porque es espiritual y es potente. Por eso hablamos cualquier cosa nosotros. Hablamos cualquier cosa. No podemos desligarnos del Espíritu Santo. Lo necesitamos en todo. Jesucristo se dio cuenta de eso. Él dijo, bueno, soy hombre, tengo las debilidades de todos los hombres. Necesito abrazar al Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener experiencia, puede tener los recursos, todo lo que usted necesita y no le va a funcionar. Váyase al capítulo 5 de Lucas, lléveselo a su casa. Ahí está
la pesca que hizo Pedro, experto en pesca, tenía la red que necesitaba, la barca que necesitaba, trabajó el horario en su experiencia de pescador que tenía que trabajar, hizo todo lo que era necesario y no agarró nada. Y los tiempos que estamos viviendo ahorita, amada iglesia, la experiencia que tenemos no va a funcionar en muchas cosas ya. El mundo espiritual se está moviendo con mucha más potencia en las tinieblas, y así tiene que moverse también el reino de la luz para nosotros. Y fue hasta que Cristo aparece en escena y le dice: boga mar adentro y tira tu red. Palabra que vino por el Espíritu Santo. Entonces actúa conforme a la palabra, y eso lo sacó de la crisis económica en la cual se encontraba Pedro en ese momento. Poderoso, que es necesario que nosotros dependamos del Espíritu Santo de Dios. Si hay un factor que hace falta en nuestra vida, es precisamente que nosotros podamos contar con el Espíritu Santo. Hace falta, porque la iglesia sería potente, porque la iglesia nunca se detendría, no estaríamos con esos ciclos, no estaríamos con esas circunstancias, teníamos una potencia increíble. Imagínense lo que pudiésemos hacer nosotros con el mismo Espíritu que estaba en Jesús en la tumba y lo resucita de la muerte. ¿Alguien está aquí esta mañana? Necesitamos del Espíritu Santo, amada iglesia. Dejemos de operar en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos quiere llevar en un mover de poder en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer el 27. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El mover del Espíritu Santo gira alrededor de la voluntad de Dios siempre. Voy a recalcarlo. El mover del Espíritu Santo gira alrededor de la voluntad de Dios siempre. El propósito del poder de Dios es que nosotros caminemos siempre en su voluntad perfecta. Fuera de la voluntad de Dios no hay propósito en el poder. Si yo no estoy en su voluntad y quiero manifestar poder, no hay propósito ahí porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Si nosotros queremos movernos en el poder de Dios, necesitamos caminar en su voluntad perfecta. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a esa, porque Él conoce el corazón del Padre y nos va a guiar a esa voluntad perfecta. Nos va a llevar, eso tiene que ser la prioridad número uno de nuestra vida, la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo sí o sí nos va a llevar hacia cumplir la voluntad de Dios. Él sabe cuál es la voluntad del Padre y nos va a guiar hacia esa voluntad. Cuando estamos dentro de su voluntad, estamos protegidos. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, somos presa fácil de Satanás. Usted no tiene que ser una persona maligna para que Dios no le conteste las oraciones. El simple hecho de no estar en su voluntad lo descalifica para que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer en su vida. Eso tiene que ser, nuestra vida tiene que girar alrededor de la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Dime cuál es tu voluntad. Porque muchos estamos moviéndonos por conjeturas, por lo que creemos que pueda hacer. Si usted no tiene una dirección clara de Dios, no se mueva.
Si no tiene una respuesta de Dios, espere. Ay, pero es que si no actúo, entonces voy a perder. Si usted no se mueva si no es en la voluntad de Dios. El hijo pródigo, capítulo 15 de Lucas, solo anótelo para leerlo en su casa. Mientras él estaba en la casa del Padre, o sea, sometido a la voluntad del Padre, no le faltaba nada. Pero cuando él pide la herencia, declaración de independencia. Cuando él pide la herencia y pone su pie fuera de la casa, ahí comenzó la falta, progresivamente hasta que terminó queriendo comer con los cerdos. Ese es un modelo, vivir en la voluntad de Dios y vivir fuera de la voluntad de Dios. Y cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, van a abundar los cerdos y las algarrobas. Solo se necesita una cosa, es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí no, ¿qué estoy haciendo? Allá en la casa de mi padre. Se levanta, va donde el padre, regresa, pide perdón y regresa otra vez a ser restituido en su posición. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque hemos vivido en una altivez de corazón. Yo, pastor, yo soy humilde. Mire, cada vez que usted decide algo y no consulta con el Espíritu Santo, usted está pecando de rebelión, de altivez, de orgullo. Espíritu de independencia. Si Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿por qué nosotros vamos a inventarnos otra cosa y después sufrir las consecuencias con llanto, con dolor? Hay decisiones que toda la vida pagamos consecuencias. Digo, si hubiera mejor consultado al Señor, pero no quisimos consultar al Señor y nos fuimos por los sentimientos, por lo que yo creo, lo que yo pienso. Pues ese es el espíritu de altivez que opera en el ser humano. Todos peleamos con eso. Todos peleamos con eso. Por eso Él espera hasta que agotamos esa fuerza que tenemos, hasta que ya no, porque muchos están pasando por circunstancias difíciles porque Dios está golpeando la suficiencia que tenemos. Muchos están pasando por pruebas y confrontaciones y valles y de sombra y desiertos y circunstancias porque Dios está golpeando la suficiencia, la suficiencia, la suficiencia. Somos muy autosuficientes y Dios tiene que golpear eso hasta que digamos, Señor, aquí estoy, no puedo más, Espíritu Santo, te necesito, y comenzamos a depender de Él en todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a irnos a ese libro. Versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra confianza. Nuestra confianza tiene que estar en que conocemos la voluntad de Dios. No ponga su confianza en cuanto ora, en cuanto ayuna, en cuanto vigila, y eso es necesario hacerlo, pero su confianza no está en esas cosas. Su confianza tiene que estar en que usted conoce la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos su voluntad, tenemos todas las cosas que le pedimos a Él. Cuando conocemos su voluntad, caminamos en protección, caminamos en cobertura, caminamos con dirección, tenemos provisión, no falta nada. Cuando caminamos en su voluntad, tenemos una vida en plenitud. El que nos guía hacia eso es el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de humillarnos. Tenemos que humillarnos. No es fácil depender de Dios a través de su Espíritu Santo. Le decían, Jesús, Lázaro se muere.
No, todavía no. Y era emergencia. Pero espérense, porque el Espíritu, o sea, el Padre a través del Espíritu no le dio dirección para que fuera donde Lázaro. Capítulo 11 de Juan, capítulo 7 de Juan. Jesús, anda a la fiesta de los tabernáculos. No, mi tiempo no es todavía no voy. A la mitad de la fiesta le dijo el Espíritu, ya, y se fue. Y se para frente a la multitud, habla. 7, 37, 38, 39 de Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso habla. ¿Qué cosa que esa palabra 2000 años después sigue siendo tan poderosa? Porque vino por el Espíritu Santo de Dios. Él no corría para hacer las cosas. Jesús no vino en autoridad, vino bajo autoridad. Nosotros nos gusta tener autoridad, pero no nos gusta someternos, porque el orgullo en nosotros es demasiado fuerte muchas veces. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Yo sé que es duro lo que estoy hablando, pero necesitamos escuchar y que el Señor quebrante en nosotros todo lo que está impidiendo la plenitud del Padre en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a guiar. ¿A qué? A toda verdad. A ver si lo encontramos en Juan, capítulo 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay dos palabras claves en este versículo: guiará y verdad. Necesitamos la verdad, pero la verdad por sí sola no es suficiente. Necesitamos ser guiados, porque cuando tenemos la verdad, la misma verdad puede servir para destruir. De ahí donde surge la gente franca. Dice que yo digo la verdad porque yo soy franco. Sí, pero golpea y destruye. La verdad tiene que decirse en el fruto del Espíritu, o sea, con el amor. Entonces, la verdad es necesaria, pero el Espíritu Santo nos guiará. La versión textual BTX dice guiará en toda verdad, y la versión latinoamericana dice nos guiará hacia la plenitud o la completación de la verdad. Otras palabras, nos va llevando el Espíritu Santo, nos va llevando de la mano, nos guía. Miren qué hermoso es el Espíritu Santo y por qué lo necesitamos tanto. Porque Él es como que nos lleva de la mano. No sé si hay una diferencia entre direccionar y guiar. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Por ejemplo, yo lo voy a direccionar. ¿A dónde va? A tal lugar. Ok, mire, en la avenida tal, en la calle tal, y ahí dobla y ahí se mete. Lo direccioné, pero guiar es otra cosa. Guiar es que yo lo llevo. Si usted va al supermercado La Colonia y usted dice, ¿dónde queda la harina? Ah, en el pasillo tal. Pero si va al Colonial, ¿dónde queda la harina? Venga, y lo llevan a uno. Estén haciendo lo que estén haciendo, lo llevan. Direccionar, guiar. El Espíritu Santo nos guía en la verdad. Nos guía. O sea, nos agarra de la mano y nos va llevando paso a paso. Y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. Necesitamos eso nosotros en nuestra vida. Cada día tenemos decisiones que tomar. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? No sé qué decisión aquí. Llaman al amigote, el amigote le da una dirección que nada que ver. Llaman al otro. Terminan en problemas, terminan en dificultades, terminan en crisis. Mientras que el Espíritu Santo está en nosotros y podemos decirle, Espíritu Santo, ¿para dónde agarro? ¿Hago aquí o hago acá? Y Él nos va a dar una luz verde para acá o para acá. Usted comienza a ser sensible al Espíritu Santo, lo va a guiar aún en las cosas más chiquitas. Sí, tiene que ir al banco. ¿Cuál banco voy, Señor? ¿Cuál banco voy?
le va a poner un sentir y lo va a llevar al banco que está más despejado. Así de bello es el Espíritu Santo de Dios. En todas las cosas Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Así que la verdad es importante. Capítulo 4 de Mateo, se le aparece Satanás a Jesús y le dice, transforma esa piedra en pan. Y Jesús le dice, escrito está, le dice Jesús. Y en la siguiente, ahora Satanás le dice, escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden. El diablo usando la verdad también. Porque el diablo así opera, se aparece como un predicador, se aparece como una persona que sabe la Biblia también. Y por ahí comienza a torcer las cosas. Necesitamos ser guiados a toda verdad. Miren, los tiempos que vivimos, amada iglesia, son tan peligrosos. Aún lo que usted escucha mira por YouTube, mira por Twitter, mira por todas esas redes sociales, usted necesita pedirle guianza al Espíritu Santo. Lo que está viendo, lo que está oyendo, lo que sus niños están viendo, lo que sus niños están recibiendo, necesita tener guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está escuchando? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para una vida poderosa, para una vida que Dios nos lleve en el propósito que Él tiene diseñado para nosotros. El Espíritu Santo nos va a empoderar. Hay un empoderamiento interno y hay un empoderamiento externo. El interno tiene que ver con el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 22-23 de Gálatas. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Está el fruto y luego están los dones. Capítulo 12 de 1 de Corintios. Ese es el empoderamiento externo. Pero lo primero tiene que ser el empoderamiento interno, que es el fruto del Espíritu Santo. Los cambios que Dios va a producir en nosotros van a ser tan espectaculares que la gente va a quedar, wow, ese no es el mismo, wow, esa no es ni la sombra de lo que era antes, porque es el cambio que produce el Espíritu Santo en nosotros. Yo no sé usted cuánto ha cambiado. Estoy mejorando, pastor, estoy mejorando. Pero el Espíritu Santo lo va a llevar a un cambio radical y poderoso. No va a haber cuestionamiento de su transformación y su cambio. Porque el empoderamiento interno produce estatura espiritual, produce madurez. El mundo espiritual lo conoce. Muchos se van más por los dones, y los dones son importantes y son necesarios, pero no se vaya primero por los dones y después por el fruto. Comience por el empoderamiento interno en su vida, porque el Espíritu Santo necesita transformarnos internamente a todos nosotros. Tiene que cambiar acá adentro lo podrido que está en nuestra vida. ¿Cómo podemos ser bondadosos nosotros en un mundo tan cruel, en un mundo tan malo? Porque el Espíritu Santo nos empodera para poderlo hacer. ¿Cómo podemos perdonar cuando nos han traicionado 10 veces y una más ya no? ¿Cómo podemos perdonar? Porque el Espíritu Santo nos va a empoderar y hacer las cosas como tenemos que hacerlas, como verdaderos hijos de Dios. Usted tiene que caminar de una forma majestuosa en la tierra, porque tiene un corazón limpio, un corazón puro, un corazón cambiado, transformado por la obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que no tenga temor donde usted va a entrar, donde usted va a ir. El que le hizo, el que no le hizo, el que le hizo, el que no le hizo, usted no le importa, porque su corazón está limpio. ¿Cómo caminar en un mundo tan malvado sonriendo? Solo el Espíritu Santo puede provocar eso dentro. ¿Alguien está escuchando en este día? ¿Cómo caminar en este mundo tan más torcido, cada vez tan más oscuro? La gente que nosotros más confiamos es la gente que nos mete una daga por la espalda, que nos traiciona. ¿Y cómo hacer para guardarnos? Porque el Espíritu Santo nos empodera para una vida de victoria en Él. En el matrimonio,
Literalmente, ningún matrimonio debería estar con problemas, porque el Espíritu Santo cambia ese corazón, pone un corazón limpio, verdaderamente limpio, puro. No importa lo que sucedió, lo que pasó, no importa, eso es pasado. El pasado está muerto, hay que enterrarlo, punto. Y Dios nunca más se acuerda de eso. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Que lo que me hizo, supiera, pastor, que eso, y un dolor, y una amargura, y una cosa. Bueno, ¿por qué no abraza el ministerio del Espíritu Santo en su vida? Porque Él es capaz de cambiar lo más podrido que puede haber dentro de usted. Un empoderamiento interno. Y después viene lo externo. Viene el poder de Dios. La manifestación de poder a través de su vida. Caminar como Jesús caminó en la tierra. Qué hermoso. Pero ¿cómo caminamos nosotros? Escondiéndonos de la gente, avergonzados porque al otro le debemos, apenados porque al otro nos pasó esto y estamos avergonzados. O sea, no podemos caminar así como hijos de Dios. Tenemos que caminar derecho. Perdonemos, libremos, perdonemos, humillémonos. Hay que humillarse, hay que humillarse. No nos gusta sacar las cosas que están allá. No, pastor, los trapos sucios en casa. Mire, humíllese delante del Señor. Busque un consejero, una consejera, un hombre de Dios, una mujer de Dios que lo puede llevar, que lo puede levantar, que lo puede establecer. Porque el Espíritu Santo usa a otras personas también. Tenemos que soltar nuestra suficiencia. Somos demasiado suficientes. Somos demasiado competentes. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Déjeme que yo lo voy a hacer. No puedo hacer nada por mí mismo. Palabras de Jesús. El Hijo de Dios. No puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo voy a hacer. Hago según oigo, juzgo según oigo. Y mi juicio es justo, es correcto, porque es conforme a la voluntad del Padre. Dependencia de Él. Tenemos que honrar al Espíritu Santo. Tenemos que honrar la persona del Espíritu Santo. Muchos le dicen que es la tercera persona de la Trinidad. Yo no sé si es la tercera, pero ciertamente tiene un papel muy importante, demasiado vital en nuestra vida. Muy importante en nuestra vida. Lo hemos ignorado, no lo hemos honrado. Por eso estamos en la condición que estamos. Y Él es capaz de sacarnos de todo agujero, de todo hoyo, de toda circunstancia y establecernos en la roca firme para celebrar, para festejar, para alegrarnos en cada circunstancia. Él nos va a llevar y guiar a toda verdad.